Bienvenidos a un nuevo episodio. Hoy os venimos a hablar de un tema súper interesante para personas que padecen Parkinson o familiares de personas que padecen la enfermedad. El Parkinson es una enfermedad que cada vez afecta a más personas. Conocemos muchos tratamientos farmacológicos, ayudas complementarias como bastones, andadores. Conocemos diferentes asociaciones que cada día pelean más por todos estos pacientes, pero estamos seguros que no habéis oído hablar de esta metodología de tratamiento que os venimos a traer hoy y que desde luego puede cambiar la vida de muchísimas personas que padecen Parkinson. Concretamente os venimos a hablar de cómo el entrenamiento de alta intensidad se ha convertido en una herramienta eficaz para combatir la lucha contra los síntomas de la enfermedad. Bueno, pues vamos a por ello, Sara. Antes de nada, nos falta el tercero en discordia. El otro día el techo abierto por el medio, hoy van con un accidente, no sé qué será lo próximo que nos toque, ¿no? Tenemos todas las semanas hay cosas contra las que tenemos que pelear. Pero bueno, nos hubiese encantado que estuviera en este podcast porque, como siempre, Iván puede aportar muchísimo, pero bueno, vamos a hacerlo los dos. Sí, nos ha tocado así hoy. Vale, vamos a empezar contextualizando para todas aquellas personas que quizás están empezando a padecer la enfermedad, o para sus familiares, o incluso para aquellas personas que llevan mucho tiempo con la enfermedad de Parkinson, porque es algo que nos encontramos en consulta, que muchas veces el propio enfermo, enfermo no, la persona que padece Parkinson o incluso sus familiares muchas veces no son conscientes ni siquiera de la propia enfermedad, ¿no? Entonces, bueno, creo que es muy importante contextualizar todo esto. Aún lo hablábamos ahora, que muchas veces es más una cuestión de simplificar el lenguaje para que todo el mundo lo entienda, más que de hablar de términos muy científicos. Vale, si tuviésemos que simplificar mucho qué es el Parkinson, podríamos usar una metáfora con una orquesta, ¿vale? En el Parkinson realmente tenemos esa orquesta, ¿no? Ese cuerpo humano, pero le falta, al director le empieza a faltar la batuta. ¿Y qué es la batuta? La batuta es la dopamina, ¿vale? De repente, pues resulta que en una actuación el director tiene la batuta, la dopamina funciona con total normalidad, y en la siguiente actuación de repente la orquesta ve que el director que le falta esa batuta. Y según va avanzando poquito a poco, llega incluso a faltar el propio director. ¿Cuáles son las consecuencias? Pues que al principio quizás desafina algún instrumento o algún instrumento entra antes que el que debería entrar, y poco a poco, a medida que va avanzando el tiempo, pues la orquesta llega a no ser capaz de tocar porque falta literalmente el director. Con esta metáfora queremos explicar un poquito qué es el Parkinson, ¿no? Para que entendáis por qué pasan algunas cosas. Entonces, cuéntanos, Sara, ¿qué sucede cuando una persona tiene Parkinson? A ver, sobre todo el signo más notorio en una persona que padece Parkinson es muchas veces los bloqueos a la hora de iniciar cualquier tipo de movimiento. Los movimientos sobre todo lentos, incontrolados, y bueno, el propio temblor que padecen las personas en reposo, que es como el signo que todo el mundo identifica como signo más frecuente en esta enfermedad. Y todo esto muchas veces es ligado a problemas de equilibrio, problemas de coordinación y sobre todo también bloqueos de la propia persona a la hora de acatar una orden y que su cerebro la empiece a ejecutar, que es algo que incluso para el propio enfermo puede ser algo súper agobiante y para la gente a su alrededor. Sí. Tal cual. O sea, digo que al final podríamos como dividirlo por bloques, ¿no? Yo creo que al principio, sobre todo, lo que se empieza a ver es que la persona se enlentece. Aunque haga los gestos de forma correcta, pero se enlentece, hace las cosas como muy lentas y como con una rigidez que al principio no eres capaz de explicar, pero dices, jova, vamos a poner un nombre cualquiera, pues Pepe antes era como más rápido, ¿no? Ahora está como más lento. O sea, yo creo que lo primero que hay que entender es que es eso, la persona se empieza a enlentecer y a volver como más rígida, ¿no? Luego vemos otros problemas como
que de repente la persona se queda parada, congelada. De hecho, se llama freezing, se queda congelada. De repente voy a coger esta botella y resulta que me quedo, que parece que hay algo invisible que me bloquea. Más adelante empiezan a aparecer problemas de equilibrio, empiezan a aparecer incluso temblores que pueden ser en reposo, pero no siempre, no tienen por qué aparecer todos estos síntomas. Y claro, y poquito a poco vemos lo que dice Sara, que se empieza a mezclar todo, ¿no? Sí, y al final todo esto no es algo que siga una receta general para todo el mundo. A la gente todo esto se le manifiesta de diferente modo, o sea, como decía Dani, hay gente a la que realmente todo este listado de síntomas y signos que estamos describiendo no se les llega a manifestar, o gente que se le expresa antes, o gente que se le expresa mucho más tarde. Me refiero, con todo esto decimos que, bueno, cada persona es un mundo y se manifiesta todo de diferente forma. Y además todo esto tiene una serie de consecuencias y problemas para la persona increíbles. Limitaciones en la vida diaria, al final cosas que en un principio no nos cuestan nada, como ponernos unos calcetines o realizar cualquier tarea en casa, pues se vuelve un mundo. Problemas además en cuanto a riesgo de caídas, me refiero, gente que empieza a caer, se ven en situaciones súper vulnerables, entonces pues acaban desarrollando un círculo vicioso de miedo y evitación al propio movimiento. Y bueno, todo esto por supuesto lleva también un problema emocional de trasfondo, ¿no, Dani? Totalmente. Sí. Yo aquí puedo contar, incluso por vivirlo en mi familia, mi abuela tuvo Parkinson y efectivamente, o sea, hay un impacto en las actividades del día a día, actividades como vestirse, algo que todos hacemos, ¿no? Y que todos damos por hecho, actividades como asearse, subir o bajar escaleras, comer, beber, cosas que tenemos súper interiorizadas y que poco a poco vamos perdiendo hasta llegar a la incapacidad, ¿no? Luego, efectivamente, el riesgo de caídas, caes, tienes miedo, evitas el movimiento y, como decías, todo esto afecta a la parte más emocional. Pero ya no solo la parte emocional de la propia persona, por supuesto, y cae de cajón, sino que sobre todo también tenemos que echar un ojo a todo ese núcleo familiar, porque muchas veces son ellos los que pueden, digamos, hacer que sea más suave, digamos, toda esa afectación, ¿no? Pueden aliviar, pueden servir de colchón, de airbag, de toda esa afectación emocional, porque los niveles de frustración y de estrés que se pueden llegar a sufrir con esta enfermedad son tremendamente notables. Y claro, todo esto se puede, como digo, tratar de solucionar o acolchar. A día de hoy aún no conocemos una solución que, digamos, elimine el Parkinson por completo, pero sí que tenemos algunas soluciones, algunos tratamientos que pueden, digamos, acolchar la enfermedad y hacer que la persona tenga una mayor calidad de vida. Sí, propiamente tratamientos sintomatológicos como puede ser la propia medicación, pero además la terapia física, o sea, la fisioterapia con ejercicio terapéutico y, bueno, la propia terapia ocupacional e incluso papel como la psicología, que puede ser bastante importante para únicamente no solo tratar al propio enfermo, sino tratar también a los familiares y brindarles apoyo psicológico y recomendaciones en el día a día, ¿no? Que puede ser primordial realmente. Sí. Sí, o sea, hasta ahora lo que conocemos o lo que la mayoría de las personas realizan es voy al médico, me diagnostican, empiezo a consumir levodopa, bueno, cualquier nombre de medicamento que implique, bueno, que aborde esa dopamina, ¿no? Lo que hablábamos de la batuta del director de orquesta. ¿Cuál es el problema? Que poquito a poco ya no es suficiente, es decir, poquito a poco necesitamos más y más, como cualquier otra droga, como puede ser, pues, por ejemplo, la cafeína. Si yo al principio un café me hace mucho efecto, pero si yo consumo el café todos los días, pues resulta que en 6 meses necesito 2 cafés, y en un año necesito 3 cafés, y en 2 años necesito 4, 5, 6, 8 cafés para que me haga el mismo efecto, y llega un punto donde la cafeína ya no me afecta.
Bueno, y otro aspecto bastante interesante, Dani, además de la medicación, es el papel que puede tener la terapia ocupacional y la psicología en sí, ¿no? Al final, bueno, la terapia ocupacional sí que, siendo sincera, desconozco un poquito, además de eso, de implementar la autonomía de la persona en tareas básicas de la vida diaria, sí que desconozco un poquito más su papel. Pero bueno, aquí en consulta, como trabajamos, bueno, mano a mano también con nuestra psicóloga, con Lidia, sí que muchas veces les llegamos a derivar no al propio paciente, sino que también a los propios familiares para recibir apoyo psicológico, ¿no? Porque bueno, muchas veces se ven frustrados en el día a día por la situación de su familiar y lo detectamos en las sesiones y los derivamos y sacan realmente beneficio de todo esto. O sea, creo que el papel de la psicología es bastante importante en el Parkinson. Sí. Es clave y por lo que has comentado, ya no solo por la persona, sino sobre todo por la familia, que muchas veces es la gran olvidada en todo esto. Y por último, el último bloque de tratamiento, ¿no?, que podemos destacar, aparte de la medicación, de la terapia ocupacional y del apoyo psicológico, es justo lo que nos dedicamos nosotros, que es la parte de ejercicio terapéutico, ¿no? Tratar de ganar equilibrio, tratar de ganar fuerza, ganar capacidad aeróbica, evitar la sarcopenia y evitar todas las consecuencias que estas cosas, que la pérdida o la ausencia de esto que acabamos de comentar tiene. Y justamente es de lo que venimos a hablar hoy, no del ejercicio terapéutico en general, que es lo que hacemos y bueno, podéis revisar en nuestro canal, sino concretamente del ejercicio de alta intensidad, ¿no? Sí, realmente tradicionalmente siempre existió la cultura de hace falta ejercicio suave o moderado para combatir este tipo de enfermedades, pero realmente de lo que nos habla el artículo que hemos analizado es de un tema súper interesante, sino que el entrenamiento de alta intensidad está comprobado de que ahora mismo es la herramienta clave para revertir el avance de estos síntomas, ¿no? Intentar mejorar la calidad de vida y el rendimiento físico general de la persona, pero también mejorar este tipo de capacidades que estabas mencionando. Porque al final, en el Parkinson disminuyen los niveles de dopamina y es súper importante estimular al cerebro, estimular al sistema nervioso para que se vayan creando nuevas conexiones neuronales y que ese sistema nervioso se vaya reorganizando y se vaya regenerando, ¿no? O sea, hablando un poquito de lo que es la neuroplasticidad, que es, para quien no lo sepa, la capacidad de este sistema nervioso para irse reorganizando y creando nuevas conexiones. Justo. Si tuviésemos que simplificar mucho el mensaje para que todo el mundo pueda realmente entenderlo, de lo que estamos hablando es de que hasta ahora la clásica recomendación que se hacía era, a tu padre o a tu madre se le ha diagnosticado con Parkinson, tenéis que tener cuidado, que no se caiga en las actividades del día a día, tiene que tomar esta medicación, podéis ir a psicología y oye, está muy bien que hagáis un poquito de ejercicio, pero con mucho cuidado. Digamos que esto era la línea hasta ahora, sin embargo, cada vez hay más evidencia que apunta a que, lejos de hacer ejercicio suave y moderado, que está bien, no estamos diciendo que sea dicotómico, es decir, no queramos decir que no hay que hacer ejercicio suave, sino que es muy interesante complementar esto, por supuesto, acompañados de muy buenos profesionales y con unas muy buenas mediciones, ¿vale?, y una muy buena monitorización de la persona, pero sí que es fundamental empezar a introducir el ejercicio de alta intensidad en el Parkinson. ¿Por qué? Porque ese ejercicio de alta intensidad no solamente hace... Pasa, Iván. Llegó Iván. Llegó Iván, nada. Mientras se va colocando Iván, yo sigo explicando aquí todo en directo como siempre. Tú siéntate por aquí. Lo que estábamos comentando es que este ejercicio de la intensidad no solamente hace que el cuerpo, se fortalezca, ¿no? Podemos pensar que se fortalecen los músculos, los pulmones, por supuesto, pero lo que está diciendo Sara con la neuroplasticidad es que todo ese aporte de oxígeno, todo ese aporte de nutrientes,
va directamente al cerebro también y por lo tanto todos esos déficits motores, esa rigidez, esa incapacidad, esa falta de equilibrio se ve muy mejorada con el ejercicio de alta intensidad y es lo que vamos a ir poquito a poco desarrollando. Y que además este tipo de ejercicio puede ser eficaz tanto en etapas más tempranas de la enfermedad como en etapas más avanzadas, ¿no? En el artículo de hecho se menciona el entrenamiento tipo HIIT, o sea, el entrenamiento interválico de este estilo, en el que se combinan ráfagas cortas de ejercicio intenso con ráfagas de descanso, pues para mejorar, bueno, los síntomas del Parkinson incluso en etapas más avanzadas, ¿no? Y de hecho en el artículo mencionaba concretamente el efecto del HIIT, ¿no? En etapas más avanzadas de la enfermedad incluso, porque realmente no debemos de únicamente entender el entrenamiento de alta intensidad como algo que vaya únicamente a funcionar en etapas más tempranas, ¿no? Y bueno, concretamente para quien no sepa qué es el HIIT, es un tipo de entrenamiento interválico en el que vamos incrementando poquito a poco la intensidad del ejercicio. Y no tiene por qué ser un ejercicio demasiado extenuante, sino que simplemente puede ser 5 minutos de caminata un poquito más intensa con 5 minutos de una caminata un poquito más suave. Y bueno, todo esto al final se observa que puede tener efectos en etapas más avanzadas del Parkinson. Justo, sí. Aquí sí que voy a hacer un hincapié en que el HIIT puro como tal sí que busca intensidades muy elevadas. Sin embargo, en estos pacientes, como están muy poquito acondicionados, muchas veces tenemos que irnos a intensidades submáximas. Es decir, tenemos que tenerlos muy controlados, muy monitorizados, habiéndole hecho antes una serie de pruebas, y no trabajaremos un HIIT puro como tal, pero sí que nos aproximaremos a realizarlo de la forma más fidedigna posible. Es complicado conseguir un estímulo de HIIT en este tipo de... Un HIIT, si cogemos los libros y sacamos la definición, o sea, es muy complicado. Lo que solemos hacer es como eso. Yo lo suelo llamar estímulos de HIIT, pero son súper adaptados al caso y a la persona, y tampoco hace falta... En muchos de los casos, habrá otros casos en los que sí, y en población súper deportista, pero en este tipo de población ya más con patología, dar ese estímulo o cercano o tener la intención de llegar a dar ese estímulo ya es importante y tiene más o menos incluso el mismo efecto que poniéndonos en súper puristas y hacerlo por el libro. Entonces, por poquito que te acerques a lo que quieres conseguir, que tiene que estar planeado y planteado dentro de unos límites y con algo de rigor, pero es fácil de conseguir estimular a este tipo de personas a través de este tipo de técnica, y que es súper fácil de aplicar. Y que no hace falta tampoco muchísimo material para hacer un HIIT. Se puede hacer incluso en casa. Hay millones de rutinas planteadas. Como dice Sara, incluso el simple hecho de caminar de una forma distinta a la que estamos acostumbrados. Justo. De hecho, por eso llegamos a plantear incluso que lo realmente importante de esto es tener el conocimiento, saber aplicar ese conocimiento y tener unas medidas de seguridad. Si tenemos estas tres cosas, realmente el tratamiento se puede hacer hasta en el domicilio de la persona, es decir, con una serie de cosas podríamos llegar a hacerlo en el domicilio de la persona siempre y cuando las medidas de seguridad sean lo suficientemente elevadas. Bueno, sí, que nadie busque un vídeo de YouTube. Claro, es que me da miedo. Y se ponga a hacerlo, pero sí que guiado se podría llegar a hacer. Bueno, vamos a tratar de introducir ahora la parte esta que comentábamos aquí en el guión, de que justamente el ejercicio de alta intensidad tiene que estar muy individualizado y supervisado, y que no solo afecta a la parte puramente física, ¿no? Sí, al final está comprobado que hacer ejercicio en cualquier individuo sin ningún tipo de patología puede tener cualquier, tipo de beneficio a nivel también de bienestar psicológico, ¿no? Sino que al final el ejercicio, por pura fisiología, hace que se liberen endorfinas y que mejore el estado de ánimo de las personas. Y bueno, esto resulta también súper interesante en enfermedades neurodegenerativas, que al final no dejan de ser procesos largos y que, el bienestar psicológico de la persona se ve afectado. Entonces, con ejercicio también podemos ayudar en esta esfera realmente. Pero, no sé qué opinas tú, Iván. A mí me parece interesante porque
en lo que dices tú, en este tipo de enfermedades neurodegenerativas, lo normal es que no se etiqueten dentro de un problema. Y en este caso, por ejemplo, el Parkinson, bueno, en este caso el Parkinson, por así decir, pero puede ser otro tipo de enfermedad neurodegenerativa. Y lo normal es que con esa etiqueta lo que nos suele venir a indicar es que cada vez vamos a ser capaces de hacer muchas menos cosas. Pase lo que pase. Independientemente de lo que yo haga, voy a acabar, o todos mis caminos llevan a una silla de ruedas, desde el principio en el que te diagnostican la enfermedad. Y el ejercicio, y sobre todo este tipo de entrenamientos como es el HIIT, a mí me gusta mucho porque parece que como que plantean un reto a la persona y la obligan a ver que es capaz de hacer muchas más cosas de de lo que realmente le han dicho, no, o ella misma se puso una barrera y no intentó ni siquiera probar. Entonces, más allá de todos los efectos fisiológicos que tiene, hay veces que vale con reducirlo a hace muchísimo que no me muevo rápido o hace muchísimo que no intento subir escaleras a esta velocidad o mover los brazos de esta forma. Y simplemente el hecho de intentarlo y muchas veces el ver que todo se puede conseguir de forma adaptada, pues es un estímulo súper grande para la persona, como tú dices, a nivel motivacional, que va a ser una de las estrategias que debemos conseguir con el paciente, que se encuentre motivado y se note de que sea capaz de hacer cosas. Justo. A ver, yo aquí para resumir un poquito todo, creo que nos tendremos que quedar con tres cosas principalmente. Uno, que el ejercicio de alta intensidad ya a nivel corporal y a nivel de cerebro supone unas mejoras que están más que evidenciadas y que es imposible de rebatir. En segundo lugar, que el hecho de hacer ejercicio, y más concretamente el hecho de hacer ejercicio de alta intensidad, desencadena una serie de cascadas hormonales, que es lo que comentaba Sara antes, que hacen que incrementen los niveles digamos, de felicidad, entre comillas, ¿no? Y que se sienta la persona más motivada. Pero es que lo más importante, o con igual de importancia, es lo que comenta justamente Iván, que el hecho de plantear un reto y ver que eres capaz de pelear contra ese reto y de que tu camino no solamente te va a llevar a una silla de ruedas, sino que pueda haber otros caminos, ese hecho hace que la persona salga muy reforzada a nivel psicológico, ya no solo la persona, sino la familia. Ostras, es que mi padre o es que mi madre ya no solo va a acabar en una silla de ruedas, sino que hay otras alternativas. O incluso durante ese tiempo, ese periodo de 10, 15, 20, 25 años, pues quizás la calidad de vida va a ser 10 veces superior a la que tendría si fuese de otra forma, ¿no? Entonces, vamos a intentar hacer una metáfora ahora con lo que comentaba de la orquesta al principio. Esto es como si la batuta se pierde, ¿no? Lo que decíamos al principio, esa dopamina deja de estar. De repente resulta que el director de la orquesta a veces no aparece. Ok, ¿qué podemos hacer? Pues mira, podemos tratar de que los músicos ensayen más horas, ensayen con intensidades altas. Podemos hacer que queden entre ellos, que se hablen, que empiecen a, bueno, pues de alguna forma a solventar este problema, que es que falta el director, ¿no? Y digamos que pueden incluso llegar a la misma solución, a tocar la pieza completa, en ausencia del director. ¿Por qué? Porque se genera toda esa neuroplasticidad, porque de repente, pues, de forma intuitiva empezamos a sustituirles, y digamos que no es la solución ideal, porque lo ideal es que esté el director, pero podemos encontrar soluciones alternativas y es lo que venimos a traer con todo esto. Y hablando también de la neuroplasticidad que estabas mencionando ahora, bueno, también es súper importante el tipo de estímulo que damos, ¿no?, con este tipo de ejercicio, porque al final es un estímulo rápido y repetitivo que lo que implica en el cerebro es que se tenga que adaptar rápidamente y que se vayan creando esas nuevas conexiones y adaptaciones en el sistema nervioso. Entonces, bueno, con todo esto lo que hacemos es revertir un poco los síntomas creados por la propia enfermedad, tanto a nivel motor como a nivel, bueno, nervioso. Sí. ¿Yo puedo concluir una cosa también? Sí. Por supuesto. Que me parece muy importante, ya no hablando solo del tipo de HIIT y de enfermedades neurodegenerativas, sino que parece que con el paso de los años y con el paso de que nos van diagnosticando enfermedades, en este caso neurodegenerativas,
no sé si lo habréis mencionado ya antes, igual me lo perdí, pero que parece que solo podemos realizar un tipo de ejercicio suave, muy controlado. Me voy a meter con una cosa, por ejemplo, tienes esto, solo puedes hacer espalda sana, no vaya a ser que te vayas a lesionar. Y lo llamamos espalda y además le ponemos detrás el nombre sana para que quede todo bien claro. Pero con el paso de la edad es súper importante variar los estímulos o los tipos de entrenamientos en los que hacemos, entre los que está el HIIT. Entonces, cuanto más variedad tengamos en las cosas que hacemos, mejor para nosotros en general. Tan malo es tan malo es no hacer nada como hacer algo pero siempre lo mismo y por debajo de las necesidades que tenemos. Porque va a ser más frustrante el estar haciendo cosas que al final no van a conseguir un objetivo o lo que yo quiero, que el estar haciendo cosas que realmente sí que van o llevan a algún sitio. Y en eso es súper importante acostumbrar al cuerpo a hacer o a exponerse a muchas cosas, no solo a caminar, porque por ejemplo lo escuchamos muchas veces en consulta, no, si yo camino mucho todos los días, que está perfecto, no dejes de caminar, pero eso, no solo llega con caminar, o no solo llega con subir escaleras, o no solo llega con hacer HIIT, tampoco hay que variar mucho los estímulos que tiene el cuerpo, porque como dice Sara, el cerebro también aprende de todo eso, y las conexiones neuronales y la conexión cerebro-músculo y todo este tipo de sistemas relacionados es súper importante. Y solo aprende así, variando las cosas que hagamos. Para concluir un poco todo el podcast, creo que podríamos dejar como unas pequeñas pautas para la audiencia, ¿no? En caso de que tengas Parkinson, podemos ir empezando a construirlas, no hace falta que sea súper ordenado, pero creo que es interesante acabar concluyendo con los básicos, lo básico de lo básico. Es decir, me diagnostican Parkinson y lo primero que tengo que hacer, ¿qué es? ¿Sabrías decir? Yo primeramente contactar con personal sanitario que te pueda aconsejar acerca de cómo te puedes ir introduciendo en la vida diaria este tipo de estímulos, ¿no? Porque al principio hablábamos de la importancia de individualizarlo a la propia persona y monitorizar, ¿no? O sea, creo que lo primero sería ir a una consulta en el que un profesional me pueda aconsejar a mí y a mi familia acerca de cómo me debo de ir exponiendo en la vida diaria a este tipo de estímulos. Justo, y yo creo que es muy importante evaluar los riesgos, que ese profesional evalúe, por favor, los riesgos, qué riesgo de caída tengo, qué riesgo cardiovascular tengo, qué riesgo de depresión o de problemas psicológicos tengo y qué riesgos ve en la familia, ¿no? Por el tipo de comportamiento, por el tipo de ambiente, qué riesgos hay, evaluar los riesgos. Conocer, a mí me gustaría también que la gente supiese qué es el Parkinson, informarse sobre la enfermedad que padezco, me parece súper importante, qué consecuencias tiene, qué cosas tengo que tener en cuenta y qué puedo hacer yo como paciente, o que está en mi mano o en mi control, para intentar ayudarme todo lo posible a mí mismo, ya sin la ayuda de un profesional externo, sino yo saber qué es lo que tengo qué puedo manejar. Y luego yo diría que otra de las cosas importantes es ¿cuándo empiezo a hacer ejercicio desde que me diagnostican Parkinson? Y la respuesta sería desde ya, cuanto antes mejor. Luego hay otras muchas cosas que mirar, pero los básicos... Lo básico, yo me iba a ir a eso, es decir, lejos de evitar, es decir, me pongo en manos de un profesional, me informo sobre la enfermedad, ok, sigo a rajatabla la medicación que me pauta mi médico, perfecto. ¿Y qué más? ¿No? Aquí se queda todo el mundo. ¿Y qué más? Lo primero, empieza ya a moverte. Si lo haces desde antes... Si lo haces desde antes, sigue. Mucho mejor. Sigue, pero empieza ya a moverte. ¿Y qué es moverte? Va a empezar, si no sales afuera a la calle, empiezas a salir a la calle. Siempre y cuando no haya un riesgo elevado de caídas. Si hay un riesgo elevado de caídas, pues tendrá que pautarte tu profesional, pero empieza a moverte desde ya. Lo peor que puedes hacer es recluirte en un sofá o recluirte en tu habitación. Tienes que empezar a salir desde ya. Lo siguiente, yo creo que en general tener una
vida ordenada, una alimentación ordenada, unos patrones de sueño ordenados, creo que puede ser un catalizador para la mejora. Y todo esto que comentas también en base a unos objetivos, ¿no? Me parece súper importante que la persona se establezca unos objetivos para también moverse, para intentar conseguir todo esto. Cosas que antes podía hacer sin dificultad o cosas que a largo plazo le gustaría hacer, también para buscar igual la motivación, que a veces en este tipo de procesos la persona, bueno, pierde un poquito el bienestar emocional y también la motivación para conseguir cosas. Entonces yo creo que sin objetivos también es muy difícil que la persona se mueva para conseguir todo esto. Y el proceso de, lo que tú dices, de aceptación y de adaptación, yo creo que es muy importante generar o cambiar un poquito en base a establecer unos objetivos, aceptar lo que me está pasando, adaptarme a la situación que, por desgracia, vamos a decir, tengo que vivir, pero generar otras expectativas cambiando los objetivos que puedo tener a partir de ese momento. Yo creo que tener un plan, sí, podríamos llamarlo establecer un plan. Un plan que te haga no perder la esperanza. Sí. Es decir, si tuviésemos que concluirlo, yo creo que ahí está la conclusión. Porque a veces vemos pacientes que llegan a consulta, familiares que vienen derrotados. No, es que yo ya sé que mi padre va a... Claro, ¿cómo? Y choca, sí. ¿Cómo? No lo aceptan al principio. No, o sea, ¿cómo puede ser? No. Pues que haya un plan definido, ¿no? Pues mira, vamos a llegar hasta aquí. O vamos a pelear para que lleguemos hasta aquí. Y creo que puede ser muy importante, porque en el momento en el que matas la esperanza, matas todo, incluso el propio tratamiento. Es decir, la persona deja de mejorar. Ok, pues hasta aquí el podcast de hoy. Recordarle a nuestra audiencia que tenemos una newsletter, un correo que vamos a mandar de primeras todos los meses. En ese correo no solo os mandamos un resumen de los episodios con las cosas más importantes, sino que también mandaremos información extra que no sacamos aquí en los episodios de muchísima importancia, como enlaces a ciertas páginas de interés, noticias, incluso pensamos que algún vídeo con ejercicios prácticos para que podáis hacer en vuestros domicilios en relación con los diferentes podcasts que vamos a ir grabando. Así que nada, simplemente vais al enlace de la descripción, nos dejáis vuestro correo y a partir de ahí ya empezaremos a tener un contacto mucho más directo con vosotros. Y poco más. Listos. Listos. Listo. Chao, chao. Cuidamos.